nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tú, Señor. Único Dios, poderoso eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Buenos días, Iglesia El Puente, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión de hoy. Y desde ya comencemos a compartir este link para poder hacer evangelismo digital, ¿sí? Para que otros se puedan unir y así escuchar lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Así es, y si estás por primera vez, te invitamos a que hagas clic en el link que aparece abajo, porque un hermoso equipo te estará dando la bienvenida a esta hermosa familia de la Iglesia El Puente. Así que preparemos nuestros corazones para poder juntos adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque no dudamos que nos seguirás hablando, Señor, en medio de la alabanza, en medio de tu palabra, Señor. Es por eso, Señor, que a ti te damos la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, en cada corazón en este culto. Amén y amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga.
Muy buenos días, Iglesia El Puente, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bienvenidos esta mañana también a escuchar esta palabra, este tiempo de reflexión que vamos a tener después de haber cantado al Señor, haberle adorado. Espero que le haya ido muy bien el 18 de septiembre a todos los chilenos que nos siguen y a todos los que están también fuera de Chile, que hayan podido celebrar estas fiestas patrias tan hermosas que cada año vivimos. Así que esperamos en el Señor que este sea un tiempo maravilloso para tu vida, que puedas ser reconfortado, tu fe pueda crecer después de escuchar esta palabra también. Así que quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos a comenzar con estos dos versículos y después vamos a estar en el capítulo primero del libro. Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31 dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas, esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué les parece si oramos a Jesús un momento? Señor, te damos muchas gracias esta mañana por poder compartir, por tener este tiempo de palabra en donde siempre hablas a nuestro corazón, siempre nos ministras de acuerdo a lo que necesitamos. Y en esta mañana no queremos que sea distinto. Habla a nuestra vida directamente para que podamos entender cuán importante es seguirte y poner nuestra fe en ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Siempre que nos encontramos con una persona que está recién conociendo a Cristo, le aconsejamos que lea el libro o el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es un libro que habla muchísimo de la divinidad de Cristo, que habla muchísimo de su obra. Y este versículo que acabamos de leer dice literalmente que este libro ha sido escrito para que podamos creer en su nombre, para que podamos creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que podamos tener vida en este nombre maravilloso. Literalmente este libro fue pensado, fue escrito. Juan escribe estas palabras para fortalecer la fe de todos aquellos quienes han creído. Este libro fue escrito también para refutar errores como el gnosticismo de la época. Este libro también fue escrito para combatir el anticristianismo judío que había en ese tiempo. Por eso es que nos vamos a encontrar en el libro de Juan con una fuerte oposición a los fariseos y a todo lo que ellos querían proponer dentro de su cultura de vida. Este libro también se escribe para corregir cierto sectarismo que habían en algunos discípulos, confiando más en el ministerio de Juan el Bautista que en el Señor mismo. Y también este libro se escribe, y el propósito de este libro termina por suplementar o complementar a los otros evangelios que han sido escritos por otros discípulos. Pero lo más importante que escribe literalmente Juan aquí es que estas palabras, este libro, todas estas líneas han sido escritas para que podamos creer. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿qué tengo que saber de Jesús para que yo pueda creer? ¿Qué tengo que saber de Jesús para que yo pueda entender todo lo que hizo por mí y para mí? Y terminando este libro podamos decir, o terminando esta palabra pueda decir, ahora entiendo, ahora sí que entiendo por qué tengo que creer en Jesucristo. Y para eso vamos a estar en el capítulo primero, del versículo 9 al 19 del libro. Juan capítulo 1 del 9 al 19. Y lo primero que te quiero decir es que estas palabras fueron escritas y tenemos que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque para que podamos creer, primero Él tuvo que ser rechazado. Mira lo paradójico que estoy diciendo. Para poder creer en Él, Él primero tuvo que ser rechazado. El versículo 9 del capítulo 1, lo leemos juntos, dice: aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me gusta mucho cómo el versículo 9, la NTV lo traduce y dice: vino al mundo que él mismo había creado, pero el mundo no lo reconoció. Lo primero que pasa y lo primero que plasma en este libro Juan, en este evangelio, es el rechazo que Jesús tuvo que venir por causa de traer este evangelio tan maravilloso. Y usted preguntará, ¿pero rechazo en qué sentido, pastor? Imagínate lo que está diciendo el versículo. Su propia creación no le reconoció. Interesante, sus propias criaturas no sabían que era él. Dice el versículo: vino a su pueblo, pero su pueblo no le ha recibido, no le recibió. La primera impresión, lo primero que vive Jesús cuando comienza su ministerio fue un tremendo rechazo de su propia gente. De alguna manera, si tuviésemos que ejemplificarlo o ilustrarlo, es como tener amnesia. Es como estas enfermedades tan de este tiempo, en donde una persona te ha conocido durante toda la vida y de repente en un 2x3 se olvida de tu nombre, se olvida de quién eres, se olvida de tu cara y estás a su lado para hablarle, para amarle y dice: pero tú ¿quién eres? No te conozco, nunca te he visto antes. Y es un tremendo problema y es un tremendo peso emocional para todos aquellos que están cerca. No sé quién eres. Entonces lo primero que dice el versículo bíblico es: Él fundó el mundo y el mundo no le reconoció. Él creó todas las cosas, pero hay una gran diferencia entre ser criatura a ser hijo de Dios. Y me gusta cómo lo dice Juan, porque siempre deja un salvoconducto. Está muy de moda esa palabra, ¿no? A pesar de que todos le rechazan, a pesar de que éramos suyos y no le habíamos recibido, a pesar de que éramos criaturas pero no hijos, dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron. Parece que sí hubo gente que pudo abrir su corazón y su alma. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Entonces me gusta mucho hablar y entender esto, porque para que yo crea en Jesús, Jesús tuvo que ser rechazado, pero el rechazo no lo detuvo. El rechazo no lo detuvo. Él siguió su obra adelante a pesar del rechazo. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa conmigo? Ahora que soy hijo, ahora que yo he recibido, ahora que yo he abierto mi corazón a Jesús, ¿qué pasa conmigo y el rechazo? Y de repente nos encontramos con una cultura actual que le tiene mucho terror y temor al rechazo. Si Jesús tuvo que ser rechazado para que yo pudiera creer en Él, ¿por qué yo no puedo ser rechazado? Y te vas a dar cuenta que inmediatamente recibas a Jesús, tengas a Cristo en tu corazón, vamos a vivir continuamente tiempos de rechazo. Hay gente que no te va a creer, hay gente que no, como dicen aquí en Chile, no te va a comprar el mensaje. Hay gente que no va a validar lo que estás viviendo, pero el rechazo no tiene por qué detener nuestro mensaje y nuestra fe. Jesús fue rechazado, es más, dice que en su pueblo ni siquiera pudo hacer muchos milagros, porque la gente de su propio barrio, la gente de su propia ciudad, de su propia tierra, no confiaba en Él porque le conocía desde niño. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a detenernos? A pesar del rechazo seguimos adelante. A pesar del rechazo Jesús no se dio por vencido. A pesar de que su pueblo, su creación, el propio mundo que Jesús había creado desde el principio, Cristo había hecho todas las cosas, le dio vuelta a la espalda y nosotros también estuvimos ahí.
Nosotros también fuimos en un tiempo los que rechazábamos su nombre. Nosotros también en un tiempo fuimos los que rechazamos su mensaje, como que le dimos vuelta a la espalda y miramos hacia otro lado y, como se dice en Chile, le pegamos la desconocida al Señor. Sin embargo, Él insistió y hoy por fe, por gracia y por misericordia estamos en su camino. Entonces, para que puedas creer, Jesús tuvo que ser rechazado en primera instancia. En segundo lugar, para que podamos creer o pudiéramos creer, Jesús tuvo que hacerse hombre. Jesús tuvo que hacerse hombre. Y en el mismo capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es impresionante lo que dice el evangelista en este momento. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Literalmente lo que está diciendo el versículo, el logos, la palabra se materializó, se humanizó. Lo que está diciendo el versículo, que aquel del que se había predicado y hablado y profetizado en el Antiguo Testamento, todo lo que se había dicho de él, todo lo que estaba escrito, ahora se estaba haciendo carne, se estaba haciendo hombre para venir y habitar entre nosotros. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre vosotros, entre nosotros, dice la NTV. No sé si alguna vez te gustó algún libro de historia o alguna novela y te metiste tanto en la historia, tal vez del Principito o de alguna otra historia interesante, y dijiste, terminaste soñando con que estabas metido en la historia o que de repente te encontrabas con el personaje principal del libro. Bueno, muchos libros son bastante interesantes, pero el único libro que verdaderamente contiene vida real es la palabra del Señor, porque Él fue el único que, siendo el Logos, siendo el Verbo, siendo la palabra, se encarnó en un hombre y vino a estar con nosotros. La palabra de Dios dice acá, el versículo, habitó entre nosotros. Y acá hay algo muy interesante en el original. Está diciendo Juan, Él hizo su tabernáculo, levantó su tabernáculo entre nosotros. Levantó su carpita o su carpa de reunión entre nosotros. Y no podemos no irnos al Antiguo Testamento y recordar que esa era la función de este templo móvil. Se ponía el tabernáculo justamente al medio de las 12 tribus para que todas tuvieran un acceso cercano a la presencia del Señor. Entonces Juan está diciendo, Jesús vino y puso su carpa, puso su tabernáculo entre nosotros para decirnos que estoy accesible a tu persona, estoy accesible a tu problema, estoy accesible, estoy ahí a un paso. Es cuestión de que salgas de tu lugar y vengas, porque aquí estoy en medio del pueblo, en medio de las situaciones. Y esto da para pensar mucho, ¿no? Porque uno dice, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, pero su carpa inicialmente fue un pesebre. ¿Por qué no llegaste, Señor, a un palacio? ¿Por qué no llegaste a un lugar pomposo, a un lugar lujoso que fuera digno de tu gloria y de tu identidad? Sin embargo, dice el versículo que el Verbo se hizo carne, y no solamente se hizo carne, sino que quiso habitar entre nosotros, o sea, como nosotros y con nosotros. Jesús quiso estar como nosotros y con nosotros, para darnos ese mensaje de cercanía. Por eso Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Tenemos uno cercano, tenemos uno que pagó el precio y tenemos uno que está ahí. La carpita está armada cerca de tu casa, querida iglesia, cerca del lugar donde tú estás. Lo que Jesús está queriendo decir a través de esta palabra, lo que dice Juan, escucha bien, Este es el objetivo del Señor. Quiso venir y ponerse en medio nuestro para demostrarnos y hablarnos de su accesibilidad.
Podemos entrar con confianza a su presencia, a su trono de gracia. Este concepto de tabernáculo no solamente tiene que ver con la presencia que habita ahí, sino con una presencia accesible a tu vida, a tu dificultad y al proceso que estés viviendo. Y me gusta porque Juan, siendo un coprotagonista, dice, y vimos su gloria. ¿Cómo habrá sido escribir esto? ¿Cómo habrá sido Juan? ¿Cómo lo habrá hecho Juan para decir, vimos su gloria? Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Está diciendo Juan, palpamos su presencia, palpamos el peso de su gloria, el peso de la presencia que generaba estar con Jesús. Y lo está diciendo justamente el hombre que tenía por costumbre poner su cabeza en el pecho de Jesús. Vimos su gloria como del único del Padre, como del heredero, como el unigénito Hijo de Dios. Y después dice esta frase, lleno de gracia y de verdad. Es interesante esto. Para que nosotros pudiéramos creer, el Señor tuvo que hacerse hombre y habitar entre nosotros. No sé si estás sintiendo en este momento lo mismo que yo siento, pero cuando yo escucho que Jesús decidió habitar cerca de nosotros, se nos quiebra el alma, se nos quiebra el corazón, porque nos preguntamos quiénes somos nosotros tan importantes para que el dueño y el creador de la vida y del mundo entero decida habitar cerca de nosotros. Eso es lo segundo, para que podamos creer, para que pudiéramos creer, Jesús tuvo que hacerse hombre. Y la parte final del versículo dice, porque de su plenitud, así lo dice Juan, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y la NTV dice, de su abundancia, todos hemos recibido bendición inmerecida una tras otra. De su abundancia, de lo que Él tenía, no es que vino, habitó y se encerró, sino que Él vino, habitó y abrió esa oportunidad de gracia para que todos tomáramos de esa abundancia. Gracia sobre gracia, una bendición inmerecida tras otra. El Señor quiso estar cerca de nosotros. Y lo tercero, para que podamos creer, como dice 20:31, dice el 17, tuvo que mostrarnos gracia y misericordia. El versículo 17 dice del capítulo 1 de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aparece esta frase, ya lo habíamos dicho anteriormente, lleno de gracia y de verdad. Dice, Moisés nos mostró la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, siempre hubo una enseñanza. Y está refiriéndose literalmente a casi todo el Antiguo Testamento aquí Juan cuando dice, teníamos toda la ley, teníamos todas las instrucciones, teníamos la forma de cómo acercarnos a Jesús, de cómo acercarnos al Padre, de cómo limpiarnos de nuestros pecados, pero no pudimos. Teníamos el instructivo, pero no fue posible. Humanamente no pudimos nosotros calificar. Por lo tanto, hace esta comparación. Dice, Moisés trajo esta ley, pero Jesús trajo esta gracia y esta verdad. Lo que está diciendo el versículo es que Él siempre estuvo abierto a que viniéramos a Él. Es una gracia que abre la puerta para poder entrar. Y nos estuvo esperando para tener una relación verdadera con nosotros. El versículo bíblico dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Jesús trajo esta apertura, este trono abierto, pero también trajo la intención de tener una relación verdadera con nosotros. No sé si has intentado ser cristiano por tus propias fuerzas, pero no es posible. No sé si has intentado ser un santo por tu fuerza humana. No es posible. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. No es posible. Por lo tanto, Jesús admitió el rechazo. Vino a pesar de ser rechazado.
vino y habitó entre nosotros, se hizo carne y encima de todo eso nos dio gracia, abrió la puerta del cielo y el sacrificio ya no lo teníamos que hacer nosotros los seres humanos, sino que lo hizo Él en la cruz del Calvario. No vino Jesús a traer gracia acusándonos, sino que vino perdonándonos. No vino Jesús pidiéndonos promesas como muchos cristianos hacen por ahí. Si me das esto, yo te prometo lo otro. No, Jesús vino a nosotros cumpliendo Él las promesas para nuestra vida. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Tenemos la bendición de conocerle, tenemos la bendición de amarle y tenemos esa libertad de decir qué tranquilo estoy, Señor, porque no necesito calificar. Tú pagaste el precio por mí, tú llevaste a la cruz ese propósito y ya no necesitamos nosotros de un sacrificio, ya no necesitamos nosotros una calificación o una nota de santidad para poder entrar, sino que abriste tu trono de gracia para cada uno de nosotros. La NTV dice, pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Qué impresionante este tercer punto, que el Señor venga y nos muestre gracia. Ni siquiera en la cruz, ni siquiera cuando estaba siendo azotado, quiso castigar a un pueblo idólatra y a un pueblo perdido. Hasta el final mostró su gracia y su misericordia. Déjeme resumirlo con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, iglesia, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé si entiendes bien, pero te pregunto ahora, ¿es posible que puedas creer entonces en este Jesús? ¿Es posible que puedas creer en este Señor del cual te estoy hablando? ¿Es posible que ahora puedas abrir tu corazón y decir, Señor, ¿cómo no voy a creer si tú aceptaste el rechazo por mí? ¿Cómo no voy a creer si tú viniste y habitaste entre nosotros y te hiciste accesible? ¿Cómo no voy a creer, Señor, en tu presencia y en tu palabra si tú has traído gracia y misericordia para mi vida? El versículo 31 de Juan 20, el principal versículo, el propósito está ahí. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál nombre? El que acaba de decir Pablo, ese nombre que es por sobre todo nombre. Así que lo que voy a hacer en este momento es invitarte a que puedas abrir tu corazón a Jesús. No sé si llevas mucho tiempo en el Evangelio, pero tal vez hoy quieres afirmar y confirmar algún compromiso con Él o alguna relación de fe con Él, y tú puedas entregar a Jesús esta verdadera relación. Capaz que hay gente que está viendo en la casa o que está escuchando en una habitación porque te llegó de rebote el sonido, porque en el living se está transmitiendo la reunión de la iglesia El Puente. Bueno, a donde sea que estés, yo te quiero animar a que recibas esta gracia que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros y repitas esta oración que yo voy a compartir y puedas recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón. Dile ahí donde estás, Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tengo la oportunidad en esta mañana de entregar mi corazón y mi vida a Jesucristo.
En el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús, reconozco que fuiste a la cruz por mi causa, por mis pecados y por mis iniquidades. Pero en esta mañana abro mi corazón a ti para que tú puedas una vez más habitar en mi vida y tomar el control de la persona que soy. Desde hoy en adelante, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero seguir tu camino. Una vez más te pido, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú serás mi Señor y mi Salvador hasta el último día de mi vida. Recíbeme, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia querida, tal vez hay gente que necesita escuchar el mensaje de hoy. Tal vez hay personas, familiares, amigos tuyos que necesitan escuchar el mensaje de hoy. Reenvíalo, compárteles. Muchos tal vez en esta semana van a poder recibir a Jesús en su corazón a través de una palabra como esta. Te mando un abrazo gigante, que el Señor te bendiga, te amo con todo mi corazón, iglesia, y nos vemos pronto. Chau, chau. Qué tremenda palabra, Pastor Marcelo. Gracias por bendecir nuestra vida. No dudamos que esta palabra la guardamos en nuestro corazón para toda esta semana. Y ahora vamos con los avisos. Así es, este miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. No te lo puedes perder. Será transmitido en vivo como siempre por la página de Facebook de la Iglesia El Puente. También este jueves comienza una nueva etapa de los grupos de alcance, así es que si quieres crecer más espiritualmente, inscríbete, esta es la oportunidad. Y todos los viernes, como siempre, también están los grupos de interés a las 8 de la noche. Y este domingo a las 5 de la tarde tendremos nuestro Zoom Kit, así que están invitados todos los niños para Zoom Kit a las 5 de la tarde, así que invita a un amiguito, invita a una amiguita, porque tendrás una palabra de Dios para tu corazón. Además, si quieres ser parte de uno de los ministerios de la iglesia, estarán aquí apareciendo en pantalla para que te puedas contactar con ellos. Y te esperamos el próximo domingo a las 11:30 horas para poder ver este culto online. Y ahora, si quieres asistir presencialmente, está atento a la página de la Iglesia El Puente para que puedas ahí inscribirte en el link que van a subir. Y sí, obviamente con tu pase de movilidad. Así que te esperamos, un gran abrazo y que el Señor te bendiga.